29 de octubre, San Agustín, Confesiones. ¿Quién era San Agustín? ¿Alguien sabe? ¿O lo han escuchado nombrar antes o primera vez? ¿No? ¿Carlos? Tengo entendido que era, bueno, no sé de qué tiempo, ¿Cómo? yo no sé de qué tiempo así exacto, pero tengo entendido que era, primero fue abogado, Eso según la película, ¿sí? ¿No es real? pero en realidad nunca fue abogado, no. A veces las películas se toman ciertas libertades. Ah, ya. Probablemente era intención de sus padres que fuera abogado, porque lo mandaron como a estudiar. O sea, le dieron una formación como primero en gramática, en retórica, quizás con la esperanza, probablemente con la esperanza que después estudiara leyes o algo parecido, o entrar en la administración pública, en el fondo tuviera una profesión más rentable de lo que era la situación familiar, que era una situación como de clase media, pero media empobrecida, digamos. Bueno, pero primero coloquémoslo un poquito en el tiempo y en el espacio. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuándo vivió más o menos? En el siglo XII, siglo XIII, No, ¿o no? mucho antes. Claro, sí, siglo cuarto. Vivió en el siglo Ah, cuarto de la era cristiana. Eh, pero fue como en el 300, una cosa así, claro, 400. nació el año 354 Sí. de la era cristiana. Él, Eh, perdón, profe, él era un obispo, ¿no? Después llegó a ser obispo, exacto. Era Sí, sí, sí. cristiano, filósofo. Claro, después mm, llegó a ser filósofo, Eso teólogo. recuerdo, eso ¿Cómo? recuerdo. Que eso es lo que recuerdo, que era filósofo y teólogo, creo. Claro, fue fundamentalmente Mm. eh, filósofo, teólogo, bueno, y escritor en general. Fue bueno, él era profesor de retórica como formación, había estudiado retórica y gramática. Y bueno, ¿y dónde estamos? Estamos en el siglo cuarto, ¿y dónde? ¿En qué parte del mundo? Así más o menos. En Roma, ¿Ah? en Roma, o nada que ver. Vivió en Roma algunos años, pero él de nacimiento era africano. Precisamente, bueno, se dice africano porque en esa época, bueno, estamos en el Imperio Romano, el tiempo del Imperio Romano, siglo cuarto, está como terminando el Imperio Romano, al menos en Occidente, porque el Imperio Romano de Occidente terminó oficialmente a finales del siglo quinto, entonces no muchos años después de la muerte de San Agustín. Eh, entonces es imperio romano, entonces es el mundo romano. En cuanto a la lengua, a la cultura, es la misma de Cicerón. Su libro, de hecho, su libro de texto, uno de sus libros de texto fundamentales fueron las obras de Cicerón. Las oraciones de Cicerón, oraciones en el sentido de oraciones en el tribunal, o sea, los discursos de Cicerón como abogado, los discursos de Cicerón como político, y las obras filosóficas. Cicerón escribió también obras filosóficas, bueno, de la amistad, pero también muchas otras que Agustín también estudió. Entonces el mundo cultural es el mundo cultural romano, pero 400 años después de Cicerón, ¿no? Han pasado 400 años, ha empezado en Roma el Principado, también llamado Imperio, ¿no? Y bueno, y África es una de las provincias más importantes del Imperio Romano de Occidente. Pero África llamaban los romanos no todo el continente africano, digamos, por África se entiende el norte de África, básicamente la parte que está como al frente de Sicilia o al frente de Italia, al sur de Italia, digamos. O sea, el territorio de lo que era el antiguo imperio de Cartago, que había sido el gran imperio marítimo que había sido rival de los romanos, ¿no? Que los romanos habían derrotado unos cuantos siglos antes, ¿no? Un par de siglos antes, en tiempo de Escipión el africano que menciona Cicerón, ¿no? Y después de la conquista, o sea, después de la caída del imperio cartaginés, los romanos conquistaron África y romanizaron profundamente África. África fue uno de los territorios más profundamente latinizados y romanizados.
junto con Hispania, junto con España, la futura, digamos, España. Nosotros estamos acostumbrados a imaginar el norte de África como árabe, porque después llegaron los árabes, ¿no? Pero los árabes llegaron después, llegaron como en el siglo séptimo, por el año como 650, llegaron al norte de África. En tiempo de Agustín todavía eso es mundo romano. Bueno, todavía los indígenas, existían los indígenas púnicos del antiguo pueblo fenicio que había colonizado, que habían sido colonos libaneses, que venían, ¿no?, del Líbano, que eran grandes colonizadores y grandes comerciantes, habían fundado esta colonia de Cartago y todavía se hablaba el cartaginés en el campo, básicamente, ¿no? Pues en las ciudades ya se hablaba solamente latín. Y bueno, Agustín nació en un pueblo bastante pequeño y de una familia modesta, digamos, de un pequeño propietario, digamos, del municipio de Tagaste, actualmente Tunisia, y de madre cristiana y padre pagano. O sea, él vive en una época donde paganismo y cristianismo en el Imperio Romano conviven, ¿no? El cristianismo se ha difundido bastante en África, es fuerte en África. O sea, obviamente el cristianismo viene de Oriente, entonces es más fuerte en los países del Imperio Romano de Oriente, en Egipto, en Asia Menor, en Siria, digamos, los países, las provincias orientales, pero ha llegado a Occidente y África tiene un cristianismo fuerte. África también dio los primeros grandes escritores cristianos. Entonces, cuando después Agustín se hará también cristiano, leerá autores africanos importantes que ya existían. Había una literatura, digamos, la primera literatura cristiana en latín se escribió en África. Entonces, África tenía una tradición en este sentido. Y bueno, él tiene madre cristiana y padre pagano. Como siempre, la mamá obviamente tiene más influencia en la primera etapa de su vida. Obviamente, la mamá tiene a cargo su educación. Entonces, él en su infancia y en su adolescencia es cristiano, católico, a pesar de que el padre es pagano. Bueno, finalmente el padre se convertirá también al cristianismo cerca de su muerte. Finalmente su esposa terminará, digamos, convirtiéndolo al cristianismo. Pero Agustín, en cambio, durante la adolescencia se fue alejando del cristianismo y finalmente terminando la adolescencia, como muchas veces pasa en la etapa de la adolescencia, le surgen muchas dudas y es muy inquieto intelectualmente y básicamente nadie está en condiciones de contestar sus preguntas porque él hace preguntas bastante contundentes y el ambiente donde él vive es un ambiente con poco nivel cultural, entonces no hay personas en condiciones como de contestarle sus preguntas y además llega la secta maniquea a hacer su propaganda en Occidente en esa época, entonces él finalmente se convierte al maniqueísmo, que es una secta de carácter dualista que venía de Persia, venía del mundo persa, del mundo oriental, y a él le llama la atención, como a muchos otros, porque le parecía que el maniqueísmo solucionaba algunos problemas que a él problemas de fondo, digamos, de la vida, de la realidad que a él le aquejaban, sobre todo el problema del mal. El maniqueísmo prometía solucionar, es como el enigma, el problema de dónde viene el mal, en base a esta postura dualista. O sea que hay dos principios, un principio del bien y un principio del mal. Ambos principios son eternos y eso explica, digamos, la gran fuerza que el mal tiene en el mundo y entonces indica como un camino de salvación que consiste en liberar, o sea, como separar de nuevo el reino del mal y el reino del bien, de forma tal que los buenos nuevamente son como liberados y eh, no tienen que subir a ser como a la tiranía del mal. Hola, después me avisan en un rato más los que llegaron para anotarlos. Em, bueno, los padres, como decíamos antes, tienen ingresos modestos. Por eso al comienzo él no tiene una buena educación, pero finalmente su mamá logra encontrar a un mecenas, a alguien que como que financia sus estudios, entonces lo mandan a Cartago a estudiar, que era la capital, ¿no? La capital de la provincia de África. Y en Cartago rápidamente él tiene éxito en los estudios,
y está como a punto de empezar una carrera de carácter, bueno, dentro de las leyes, dentro del mundo jurídico. Por eso la película dice después que es abogado, ¿no? Porque esa era la idea inicial. Y, y bueno, la idea que es abogado sirve escenográficamente al director, digamos, a la escenificación, porque obviamente la profesión de abogado se presta más al cine, ¿no? La realidad era que él fue simplemente un modesto profesor. ¿Cómo podría ser un profesor de enseñanza que podría ser como de quinto a séptimo básico, una cosa así, profesor de lenguaje, básicamente, lo que nosotros llamamos, porque profesor de retórica y gramática, entonces con ingresos bastante modestos y además, con mucha violencia, indisciplina. La situación de la educación no era mucho mejor que la que es ahora. O sea, más bien era peor, era claramente peor, porque no existía lo que nosotros conocemos como un colegio con una estructura, mal que mal, una estructura organizada, donde la gente se anota y se pasa asistencia, o sea, hay ciertas reglas formales, ¿no? Eh, se paga muchas veces, bueno, se pagaba en esa época también, ¿no? Pero se pagaba de un modo distinto, no formalizado. Entonces muchas veces los alumnos no pagaban, se iban antes, había violencia, era un ambiente bastante violento. Como profesor le tocó soportar una situación de la educación bastante, digamos, bastante catastrófica. Eh, pero esa fue una opción. Bueno, de hecho, nosotros vamos a leer ahora precisamente la parte de las confesiones donde él narra eso. Entonces le vamos a dar pronto la palabra a él para que nos cuente cuál fue la opción en ese momento, por qué él decidió cambiar de rumbo en vez de elegir una carrera que podría haber sido como más rentable, porque él tenía el talento, tenía gran talento, podría haber tenido éxito efectivamente como gran abogado, o como jurista, o como funcionario en la administración pública, y en cambio voluntariamente decidió renunciar a esta perspectiva para buscar otro camino. Vamos a escucharlo entonces directamente de sus palabras. Bueno, este libro que le escribió, Las Confesiones, cuentan que eso lo escribió tiempo después, cuando ya era obispo, y decidió contar lo que había sido su conversión, ¿no? O sea, cómo había llegado finalmente, después de esta adhesión a la secta maniquea, en la cual estuvo 9 años, cómo había llegado de vuelta al cristianismo católico, por qué motivos exactamente y con qué misión finalmente, ¿no? Finalmente con una misión bastante, bastante especial. Finalmente dentro del cristianismo, Agustín tendrá después una importancia, yo diría, casi única. Casi nadie tiene, digamos, ha tenido una influencia, un rol tan profundo, como en cuanto al desarrollo, en cuanto a la difusión del mensaje cristiano y a su organización en una visión filosófica, teológica, sistemática, coherente. Entonces tendrá un influjo gigantesco. Bueno, escribió una cantidad enorme de obras, pero al final la que es más, la que las supera a todas seguramente son las Confesiones, la obra donde él narra precisamente su historia anterior a la conversión, hasta la conversión, digamos, definitiva, que ocurrirá a los 33, 34 años, más o menos. Entonces él narra su historia desde el comienzo hasta esa época. ¿Qué significa Confesiones? Vale la pena decir qué significa el título. Significa algo un poco distinto a lo que parece a primera vista, porque para nosotros confesión generalmente se entiende en un sentido de como confesión de los pecados, confesar algo malo, confesar un delito. Pero no ese es el sentido primario que él le da, porque confesión, la palabra latina confesio, significa, en general, declaración, como eh, proclamación, sí, declaración en general, ¿no? Y entonces sí incluye evidentemente también el contar las maldades, o sea, los pecados, digamos, de su vida anterior, pero más aún es como una declaración de gratitud, como de alabanza a Dios por haberlo en el fondo rescatado, salvado. Entonces, el significado principal es positivo, es como alabanza, es alabanza y gratitud, que incluye evidentemente también la confesión
del mal. Leamos, partamos directamente leyendo el inicio, porque ahí él explica cómo, qué significa esa obra, qué quiere lograr con esta obra, y después empieza a narrar su vida. ¿Tienen el texto? ¿Sí? ¿Todos? El texto es, bueno, como ven, tiene el español y tiene abajo el latín y al final tiene unas notas. El texto en español o sea, pretende ser una traducción bastante literal del latín, por eso a veces el español no es tan fácil. Si tienen dudas ahí, bueno, en todo caso, vamos a tratar de explicar todo lo que sea difícil. Pero tiene la ventaja que es literal, entonces va siguiendo todo el movimiento del pensamiento. El texto es bastante denso, ¿eh? Hay que leerlo con mucha atención. ¿Quién quiere partir? Vamos a leer el primer capítulo, que es cortito. Aquí los capítulos son cortitos. El texto es denso, es más denso que el de Cicerón. Yo puedo partir, profe. Bien, Ignacio. Profe, pero partió donde dice prólogo o tenemos que ir después de No, eso. parte donde dice libro primero, capítulo primero. Del libro impreso sería la página 73. Después de la foto. Hay una foto de San Agustín y después de la foto parte el libro. Pero no tengo aquí el archivo abierto electrónico, pero debe ser como del archivo, debe ser la mitad, o sea, como 46, una cosa así. Ya aquí lo tengo. ¿Ahí lo encontraste? Sí. Bien. Lee entonces el uno. Ya, ya entonces. Libro primero, capítulo uno. Bueno, la obra, perdón, disculpa que te interrumpa. La obra está dividida en libros y capítulos, pero los libros tienen la extensión de lo que nosotros llamamos capítulos. Entonces, digamos, la obra tiene 13 libros que equivalen a lo que nosotros llamaríamos 13 capítulos. Y después se subdivide en capítulos. Y después hay una subnumeración de los capítulos. Pero después veremos los detalles de esto. Pero por ahora, entonces leamos el libro primero, capítulo primero. Sí, ahora sí. Voy. Grandes eres, Señor, y laudable sobremanera. Grande tu poder, y tu sabiduría no tiene número. Y pretende alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación, y precisamente el hombre, que revestido de su mortalidad, lleva consigo el testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios. Con todo, quiere alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación. Tú mismo le excitas a ello, haciendo que se deleite en alabarte, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dame, Señor, a conocer y entender qué es primero, si invocarte o alabarte, o si es antes conocerte que invocarte. Mas, ¿quién habrá que te invoque si antes no te conoce? Porque, no conociéndote, fácilmente podrá invocar una cosa por otra. ¿Acaso, más bien, no habrás de ser invocado para ser conocido? Pero, ¿y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no se les predica? Ciertamente alabarán al Señor los que le buscan, porque los que le buscan le hallan, y los que le hallan le alabarán.
Que yo, Señor, te busque invocándote y te invoque creyendo en ti. Pues más, no, pues me has sido ya predicado. Invócate, Señor, mi fe, la fe que tú me diste e inspiraste por la humanidad de tu Hijo y el ministerio de tu predicador. Sí, hasta ahí. ¿Cuál dirían ustedes que es el género literario de esto que está escribiendo? Es un género literario un poco especial, podríamos decir, o sea, podemos decir sin temor a equivocarnos que lo inventó él, este género literario, no existe antes, inventa un género literario nuevo con las confesiones. ¿Qué les ha llamado la atención en el tipo de narración? ¿Qué tipo de narrador es? Por ejemplo, Platón escribe diálogo, ¿no? Cicerón también es un diálogo. Esto, en cambio, no es un diálogo, pero Como que se está dirigiendo a En Dios. primera persona. es en segunda persona, claro. Todo el libro está en segunda, no está en primera persona, no dice yo, Agustín, etcétera, nací, etcétera, etcétera. O sea, después sí, obviamente que tiene frases en primera persona, pero la gran parte de las frases están, o sea, todo está estructurado en segunda persona. Por eso es confesión, o sea, aquí declaración no es como declaración frente a un público general, sino que es declaración directamente frente a Dios. O sea, el diálogo es con Dios, pero Él es el que le habla a Dios. Entonces es como todo, eso es en segunda persona. O sea, es el estilo propio, ¿no? De lo que es una oración a Dios, en definitiva. Por eso parte también con la cita de los salmos. Grande eres, Señor. Las dos líneas de entrada no son de él, sino que son retomadas de los salmos, ¿no? Grande eres, Señor, y laudable sobremanera. Grande tu poder y tu sabiduría no tiene número. Pero no es que sea una cita como cuando uno dice, ahora vamos a citar el salmo, sino que él la dice como en primera persona, como se la pone en boca él mismo, como se la apropia, ¿no? Se apropia en general las expresiones de los salmos. ¿Se entiende esa palabra salmo? ¿Qué son los salmos? ¿Alguien sabe? Son como cantos también, cantos que se hacen en la misa. Son Son poemas. cantos, exacto, sí, son cantos. Sí, Son, son, también son poemas escritos para alabar a Dios. claro, son poemas escritos en general para expresarle algo a Dios. Claro, puede ser alabanza, como en este caso, puede ser súplica, puede ser queja, digamos, todo tipo de sentimiento está en los salmos, ¿no? ¿A cuándo se remontan los salmos? De cuándo, de qué, como de qué, o de dónde vienen? ¿De qué, o sea, de qué me refiero? De qué tradición? Porque no, bueno, la atribución tradicional tiene un personaje específico, porque la mayoría se atribuyen al rey David. Eso, que lo escribió el rey David. Claro, tradicionalmente porque en el Antiguo Testamento se dice que cuando se presenta el personaje del rey David, estamos 1000 años antes de Cristo, como en el siglo X antes de Cristo, cuando el rey David es elegido a sucederle al rey Saúl. Una de las primeras cosas que se dice del futuro rey David es que él era bueno para tocar y cantar. Se dice que el rey Saúl en su vejez, en la última parte de su reino, tenía serios problemas mentales, que como que caía en como profundas depresiones, no se sabe bien, pero estaba muy mal mentalmente. Y cuando llega este joven pastor, David era un pastor, ¿no? Llega a la corte del rey Saúl y logra con su canto y con su tocaba una especie de lira, de instrumento a cuerda,
logra calmarle este estado como de depresión profunda en que caía el rey y lo hacía como reanimar. Entonces de ahí que, claro, seguramente él es autor al menos de algunos de los que nosotros ahora tenemos como salmos. Seguramente otros se compusieron después, pero se pusieron bajo la autoridad del rey David, que pasó después a ser un personaje muy importante de la tradición judía, ¿no? El rey David pasó a ser el prototipo del rey, es como el rey por excelencia bueno, de los pocos años que el pueblo de Israel tuvo una monarquía independiente, ¿no? Porque la gran parte de su historia estuvo sometido a otros pueblos, estuvo más o menos esclavizado, ¿no? Pero en los pocos intervalos que tuvo de independencia, la monarquía fue la de, bueno, primero Saúl, David y Salomón, ¿no? Bueno, y de ahí el cuerpo de estas oraciones de los salmos, que son 150 poemas, pasó a ser el núcleo principal de la oración judía y después también de la oración cristiana, ¿no? Entonces son como la oración bíblica por excelencia, los salmos. En las confesiones tienen un uso amplísimo, continuamente él está utilizando los salmos. Es evidente que los utiliza continuamente, se los sabe de memoria, ¿no? Bueno, y parte con una declaración claramente de alabanza, ¿no? Grande eres, Señor, y laudable sobremanera. O sea, se dirige a Dios para alabarlo. Grande tu poder y tu sabiduría no tiene número. ¿Qué significa alabar? ¿Cuál es el significado de esta palabra? ¿Qué es alabar? Porque ese es como el concepto central de toda la obra. Es como venerar, como celebrar, como en temas de como la admiración hacia algo. Claro, es como reconocer el valor de algo y celebrarlo, ¿no? Es, Sí, bueno, eso mismo que encontramos desde el primer día que leímos el comienzo de la Ilíada, ¿no? El famoso tema, digamos, de la gloria. Alabar a alguien es reconocer su gloria, es decir, su valor, en el fondo, ¿no? Es reconocer como que a alguien se le muestra como evidente, como el valor de algo, ¿no? Y por eso el deseo de la gloria, es como el deseo en el fondo más profundo del ser humano, que se reconozca su valor, pero aquí, claro, está en primer plano no el del hombre, sino que el de Dios, como que el ser humano está en primer término, no queriendo ser alabado a Él, sino en primer término reconociendo la gloria de Dios, o sea, el valor de Dios, ¿no? Que Dios es grande. ¿Qué significa que Dios es grande? ¿Cuál es el valor que tiene Dios? ¿Por qué Dios es grande? ¿Por qué se le dice grande? No porque grande, evidentemente, porque es de todopoderoso, extensión física, ¿no? ¿Ah? porque es todopoderoso. Porque es Por eso, todopoderoso, ¿sí? ¿Qué más? Ah, claro, eso dice acá, grande tu poder, claro, es todopoderoso. ¿Qué más? Bueno, lo mismo que dice acá, tu sabiduría no tiene número, ¿no? Es sabiduría infinita, ¿no? ¿Qué más? Aquí, bueno, se menciona aquí como el poder y la sabiduría, pero qué más cómo más se podría especificar en qué radica eso, en qué radica este poder? En otras palabras, ¿por qué Dios tiene ese poder? ¿Cómo es que lo tiene? Porque, voy a aclarar la pregunta. Cuando se dice que Dios tiene mucho poder, desde nuestra experiencia cotidiana podríamos pensar que Dios es como una especie de superhéroe que tiene muchos poderes, ¿no? Pero Dios es más que eso, ¿no? No es simplemente que tenga como muchos poderes, sino que este poder está arraigado en algo más profundo que lo distingue de todo el resto, de cualquier, no solo hombre, sino cualquier superhéroe o cualquier poder sobrehumano que podríamos imaginar, ¿no? Porque el poder de Dios es como algo que es como netamente distinto. hay una parte ahí que dice
quiere alabarte el hombre pequeña parte de tu creación. Como que se forma quizás hay una comparación de que nosotros como hombre y mujer, como humanos, somos muy pequeños, somos una parte de la creación. Entonces ahí, no sé, como que se Claro, y ahí, queda claro, claro de que él es grande. exacto, ahí el concepto fundamental es precisamente el de creación, ¿no? Es la relación de la criatura frente al creador, ¿no? Cua- ¿Qué significa ser creador? Porque este es un concepto que vale la pena recalcar porque obviamente no lo hemos encontrado tal cual, no existe en la literatura pagana, aunque existe un acercamiento a eso, ¿eh? Existe un acercamiento a eso, pero no existe tal cual el concepto de creación. Existe un acercamiento, sobre todo en lo que vimos de Platón, del simposio de Platón, ¿no? En qué punto dirían ustedes que es? ¿En qué página? Ahí de lo que leímos del banquete se refleja algo de acercamiento a este concepto de como de la diferencia entre el creador y la criatura, que no es simplemente que uno está por sobre otra, sino que hay una diferencia es como de nivel ontológico, que es otra calidad del ser. ¿Cuál es la página del banquete que más se acerca a eso? ¿Se acuerdan? Esto cuando aparecía el mito de los hombres antiguos, que tenían más extremidades, eran como dobles. Ah, no. O sea, hay cosas ahí interesantes, pero no es lo que tengo en mente. No, hay un punto donde se habla más específicamente de como de es donde hace la famosa escala, ¿no? La famosa escala de los seres, ¿no? Que los seres tienen diferentes como grados y finalmente, por sobre todos los grados, ¿cuál es como el último objetivo? Dice Platón, hay que amar por sobre todo. Hay que amar la belleza. Claro, la belleza en sí, ¿no? Dijimos eso, ¿no? Que la diferencia principal entre la belleza y las cosas bellas, ¿no? Es que la belleza tiene la belleza en sí, en propiedad, y las otras cosas solamente participan de ella, ¿no? Como que la reflejan. Bueno, lo mismo que pasa con la belleza, pasa más en general con el ser, ¿no? O sea, el ser de Dios respecto al ser de la criatura tiene esta diferencia, que el ser de Dios es el ser en sí. Él tiene como el ser en propiedad, ¿no? Y cuando crea, da el ser, digamos, se lo da a la criatura, pero la criatura no es el ser, ella participa del ser, de algún modo imita, de algún modo nosotros imitamos, somos imitaciones del ser, poseemos el ser de un modo limitado, ¿no? En cambio, Dios es el ser propiamente tal, es el ser en sí, el que tiene el ser en propiedad, y por eso puede ser creador, ¿no? Claro, esta consecuencia o sea, Platón la intuye como que llega cerca, pero no llega a no llega a terminar de explicar eso, ¿no? Es que en el fondo Dios crea. Hay un libro que Platón dedicó a la creación, donde se habla de la creación del mundo, es el Timeo de Platón, pero le falta agregarle el último, digamos, la última perfección de ese concepto que consiste en aclarar que creación significa, la creación propiamente tal es creación de la nada. La criatura que recibe el ser antes no era, recibe el ser de la nada. Entonces el ser es propiamente recibido, ¿no? Entonces la diferencia entre tener el ser y recibir el ser, ¿no? Entonces esa como relación esencial es aquí lo que Agustín quiere recalcar, que el hombre es una criatura. Entonces es como infinitamente distante, digamos, su ser es infinitamente distante del de Dios. Pero al mismo tiempo, este ser que parece tan pequeño tiene este impulso a alabar a Dios, o sea, en el fondo a amar a Dios, a este eros, como dice Platón, ¿no? Tiene este impulso hacia reconocer lo bueno, lo bello, lo verdadero que está en Dios, que está en la divinidad,
y entonces en su pequeñez, ¿no? Siendo él pequeño, y no solo pequeño, sino además, aquí se recalca otro concepto fundamental. El hombre no solo es pequeño, eso lo podría haber también dicho Platón, ¿no? Pero se recalca fuertemente algo que, nos, sí que está también en Platón, pero no tan claramente. Es una pequeña parte de tu creación, pero además de ser pequeño, tiene otro problema. ¿Cuál es el otro problema? El hombre que, revestido de su mortalidad, lleva consigo el testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios. Es pecador. Claro, además de pequeño, es rebelde. Está en un estado de rebeldía a Dios, ¿no? Entonces no es solo que es pequeño y tiene entonces una distancia, sino que además tiene la osadía de rebelarse a Dios, ¿no? Y está en guerra con Dios. Y eso hace que Dios le resista. Este resistir tiene un significado bélico, militar, ¿no? Si el hombre se revela a Dios, es porque él mismo quiere hacerse Dios, ¿no? O sea, el hombre tiene esa como tentación de creerse Dios. Eso es soberbia, ¿no? Eso es la soberbia esencialmente, es el creer que uno puede como rivalizar con Dios. Es un poco, muy en resumen, los conceptos principales que se narran al comienzo mismo de la Biblia, ¿no? Cuando se dice que en el primer capítulo del Génesis, cuando se dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Es su creación, una creación especial, porque hecha a imagen y semejanza de Dios, pero se le revela, ¿no? ¿Y por qué se le revela? Porque quiere ser como Él, ¿no? La serpiente llega, ¿tienen en mente el relato de la creación? ¿Qué le dice la serpiente para tentar a Eva? Para que coma la famosa fruta del árbol prohibido. Hay un árbol que ellos pueden comer. Dios le dice a Adán y Eva que pueden comer de todos los árboles, ¿no? Menos uno. Y la serpiente va y le dice a Eva, cómelo. ¿Por qué? ¿Cuál es el atractivo de ese árbol? Porque ese árbol va a hacer que ustedes sean como Dios. Está ahí como el secreto, o sea, está ahí como el secreto de Dios. Dios no quiere que lo coman porque Dios como que los quiere mantener, como que los quiere mantener sometidos. Y si ustedes lo comen, ¿no? Van a ser como Él. Por eso Dios no quiere, como que Dios fuera, como es un poco el Dios también de la mitología griega, un Dios envidioso de los hombres, un Dios que teme que los hombres le hagan la competencia, ¿no? Generalmente eso que lo encontramos varias veces en la Ilíada, ¿no? Por ejemplo, los gigantes que quieren dar la escalada al Olimpo, ¿no? Y Zeus los echa para abajo. No sé si recuerdan que eso está al comienzo de la Ilíada, cuando Aquiles le dice a su mamá, anda a suplicar a tu padre Zeus, porque tú recuerda que tú un día lo salvaste, ese día que lo amarraron para quitarle el reino, ¿no? Y tú lo salvaste, entonces ahora tú tienes un crédito con él y puedes ir a suplicarle. Esa escena es interesante, ¿no? Porque muestra esa idea como de Dios que tiene miedo que los hombres lo rivalicen, ¿no? Pero evidentemente ese Dios que tiene ese miedo es un falso Dios, ¿no? Dios no puede, si Dios realmente es el que es, no puede tener ese miedo. Y por lo tanto es una mentira, digamos la que dice la serpiente, ¿no? Pero Adán y Eva caen en esa mentira y comen la fruta porque quieren ser como dioses, ¿no? Y, y- y el resultado de eso, sin embargo, obviamente va a ser, no se transforman en dioses ni mucho menos, sino cuál es el resultado del pecado.
según el relato del Génesis. Los expulsan Claro, de... Dios los expulsa del paraíso terrenal, del jardín del Edén, ¿no? Y esa expulsión significa, digamos, es una alegoría en el fondo, de la entrada en el mundo de la muerte y del mal, en definitiva, ¿no? La mortalidad, por eso dice, revestido de su mortalidad, lleva consigo el testimonio de su pecado. O sea, el hecho que es mortal y en general que tiene muchas desgracias, digamos, todo el mal en general, que tiene enfermedades, etcétera, etcétera, guerras, asesinatos, después vendrá el asesinato de Caín y Abel, ¿no? Todo esto, ¿no?, es un producto originario del pecado, de esta rebeldía, de la soberbia. Entonces, el hombre lleva consigo eso como testimonio de su pecado, el hecho que la mortalidad, todos los límites, la enfermedad, etcétera, son un testimonio visible, palpable, de que originalmente él se rebeló a Dios, ¿no? El testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios, de que Dios evidentemente tiene que poner un freno a esto, ¿no? Digamos, resistir a la soberbia del ser humano. Con todo, a pesar de todo eso, o sea, el hombre, que es una criatura pequeñísima, miserable, y además soberbia, castigada, mortal y abrumada por todo el mal que él mismo se ha tirado encima, a pesar de todo eso, el hombre no pierde ese deseo de alabar a Dios, ¿no? Con todo quiere alabarte el hombre, tiene como este impulso natural que no puede, que nadie puede quitarle en el fondo, ¿no? Bueno, y tú mismo, o sea, Dios mismo lo mantiene vivo este deseo, ¿no? Tú mismo le excitas a ello, excitas al hombre, le das este impulso, le das este eros. En el fondo esto es el famoso eros, ¿no? El deseo de volver a subir, ¿no? Haciendo que se deleite en alabarte. Esto de alabar a Dios, ¿no? Claro, es reconocer la gloria de Dios, pero de rebote inmediatamente produce deleite. El hombre, a un pecador, a un desgraciado, enfermo, moribundo, sin embargo, al reconocer a Dios, inmediatamente se deleita, o sea, recibe una felicidad, una alegría. ¿Por qué? Porque nos has hecho para ti, ¿no? O sea, nos has creado, pero con un fin. Nos has creado con el fin, en el fondo, de gozarte a ti, de amarte a ti, ¿no? Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿no? No tiene reposo, va a seguir deseando, ¿no? Este deseo no tiene fin, hasta que por fin pueda descansar en ti, ¿no? Hasta que llegue a la belleza suprema, a la verdad suprema, al bien supremo. Solo eso es capaz de satisfacer al ser humano, porque está hecho para eso, ¿no? Se ve que el tema lo intuye, lo había intuido el pensamiento antiguo, ¿no? Está en Platón, pero faltaba como la otra, o sea, aclarar el origen último de eso, que está en la misma creación, que el hombre, ¿por qué tiene eso? Porque está hecho para eso, o sea, está originalmente su ser, precisamente hunde sus raíces en este fin, ¿no? No tiene este fin por casualidad, sino que está originalmente diseñado con ese fin. Bueno, como ven, solamente en estas 10 líneas podría decirse que está todo, ¿no? Están ya digamos, prácticamente todos los conceptos ahí condensados que van a ser como el leitmotiv, como de toda la obra, ¿no? Mm. Bien, dicho esto, bueno, pasa a hacer una serie de reflexiones que seguirán los siguientes como 6 capítulos. Recomiéndole, no los vamos a leer ahora porque después se nos acabaría todo el tiempo en eso. Pero recomiendo mucho leer los primeros 6 capítulos que van haciendo toda una serie de reflexiones sobre la relación entre Dios y la criatura. Pero sí comentemos este pedacito que leímos del capítulo primero.
Dame, Señor, a conocer y entender qué es primero, si invocarte o alabarte, o si es antes conocerte que invocarte. ¿Cuál es la pregunta aquí que le surge? Si es antes conocerte o invocarte, tiene esta duda. Que tiene mucho que ver con lo que a él le había pasado en su vida. Eso de tener muchos años como duda sobre cuál era la religión verdadera en el fondo. Invocar a Dios, sí, pero ¿cómo se sabe cuál es el verdadero Dios? ¿No? Él había estado en esta búsqueda como más de una década, ¿no? Entonces, ¿quién habrá que te invoque si antes no te conoce? O sea, está bien, hay que invocar a Dios, pero él dice primero hay que saber quién es Dios, cuál es el verdadero Dios, porque si no estaría invocando una cosa por otra, ¿no? Porque Dios es una palabra que indica una realidad que no vemos en forma directa. Entonces cabe primero aclararse las ideas sobre qué realidad entendemos bajo esa palabra, ¿no? Porque dioses puede haber muchos, ¿no? También los maniqueos hablaban de Dios, etcétera, ¿no? Los paganos hablaban de dioses. Y sin embargo, él dice, hay una diferencia, ¿no? No es lo mismo, y por lo tanto tampoco es lo mismo invocar al verdadero Dios o a un Dios falso. ¿Y cómo se conoce? ¿Cómo se conoce a Dios? Bueno, para dar respuesta a esa pregunta tendrá que escribir todo el libro. Todo el libro es un poco un intento de contestar esa pregunta, pero ¿cuál es aquí un inicio de respuesta? ¿Cómo ha llegado él a invocar a ese Dios? ¿Cuál ha sido el intermediario? ¿Se entiende la pregunta? Bueno, hay una primera premisa que indica acá cuando cita de nuevo el Salmo. Alabarán al Señor los que le buscan, porque los que le buscan le hallan, y los que le hallan le alabarán. O sea, hay un primer presupuesto que es la búsqueda sincera. O sea, en el fondo, si hay una búsqueda sincera de encontrar a Dios, Dios se hace encontrar, ¿no? Los que le buscan le hallan. Es eco de una de las más famosas frases del Evangelio, ¿no? Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. El que toca de verdad el deseo, que le abran, se le abrirá, ¿no? El que busca realmente encuentra. Esta es una verdad muy importante, ¿no? Los que le buscan le hallan y los que le hallan le alabarán. Sin embargo, también hay como intermediarios humanos, ¿no? Que yo, Señor, te busque invocándote y te invoque creyendo en ti, pues me has sido predicado. O sea, hay una actividad humana que consiste en predicarlo, en anunciarlo, ¿no? Y esta actividad que consiste en anunciarlo, últimamente hunde las raíces en la propia humanidad del Dios encarnado. O sea, en el fondo se puede encontrar a Dios porque primero Dios se encarna, ¿no? Eso es lo que dice acá cuando dice, la fe que tú me diste e inspiraste por la humanidad de tu Hijo y el ministerio de tu predicador. O sea, en el fondo el predicador humano lo único que hace es hacer presente la humanidad del propio Dios que se encarna, ¿no? Entonces aquí también está resumida, como ven, en poquísimas palabras, como la otra gran verdad del cristianismo, ¿no? La primera es la de creación, ¿no? La idea de la creación, que Dios crea todo de la nada, crea la criatura humana para que lo ame, la criatura humana se revela, necesita entonces, cae en el pecado y en la muerte, necesita redención y liberación, y esta redención y liberación solamente Dios la puede realizar mediante una cosa extrañísima y muy sorprendente que en la filosofía pagana
nadie se había atrevido a imaginar, ¿no? ¿Qué hace Dios para salvar al hombre? Eso que acabamos de decir, ¿no? La humanidad de tu hijo. O sea, Dios para salvar al hombre se hace hombre él mismo. Se hace hombre él mismo. O sea, pasa él mismo por la maldición del pecado. Dice San Pablo en un pasaje famoso, eh, Cristo se hizo maldición. Dios no solo se encarna, porque eso de la encarnación puede ser pensado como simplemente digamos, una mentalidad antigua o pagana, podría imaginarlo simplemente como un venir al mundo para enseñar, para ser de modelo, ¿no? Como Dios se encarna para informar al hombre acerca de él, como un valor puramente informativo, diríamos, ¿no? O un valor de modelo. Se encarna para ser modelo de buen comportamiento, ¿no? Y eso también es verdad, pero hay algo más que eso. El último motivo de la encarnación es para... ¿Cuál es el último motivo de la encarnación? para sacrificarlo. Es claro, o sea, es como expiar la propia maldición que recaía sobre el hombre, ¿no? Que está sintetizada en esa frase que yo citaba antes, que se ha hecho como maldición, o sea, que ha traído sobre sí la maldición, ¿no? Que le tocaba al hombre, para salvar al hombre. Y entonces, claro, eso es algo claro que religiosamente es como revolucionario, que ni la filosofía ni la religión antigua nunca alcanzó a adivinar. Y para el propio judaísmo, para el propio ambiente cultural donde se produce la encarnación, eso resultaba algo muy extraño, algo inaudito. Ya que Dios se haga hombre es una cosa muy extraña. Porque no hay que confundir eso con la aparición de Dios a la manera de los dioses paganos, ¿no? Cuando los dioses paganos quieren, también pueden disfrazarse de seres humanos, ¿no? Eso pasa en la Ilíada muchas veces, ¿no? Atenas se disfraza de guerrero, se disfraza de eh, guerrero troyano para engañar a Héctor en el duelo contra Aquiles, etcétera, etcétera, ¿no? Se disfraza para parecerle a Odiseo. Pero la encarnación no es disfrazarse de hombre. ¿Se entiende la diferencia, no? La encarnación no es Dios con un disfraz de ser humano, sino que la encarnación es, ¿qué cosa es? ¿Cómo se podría definir? No es disfrazarse de ser humano, sino Es serlo nomás. ¿cómo? Que es serlo. Claro, es serlo. No, no utilizarlo, sino que ser. No es utilizarlo como un medio, claro, sino que es serlo. Claro, y ahí radica la diferencia profunda, que utilizar es utilizar como medio, pero serlo implica serlo como fin. Digamos, la humanidad en la encarnación no es un medio, es un fin. Digamos, porque el fin es la propia, digamos, elevación del hombre, ¿no? Dios, como dicen también los antiguos escritores griegos cristianos, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios, para que el hombre pudiera elevarse de nivel. Entonces la finalidad está en el propio hombre, ¿no? Cosa que, repito, para la religión pagana era algo inaudito. Digamos, en la visión pagana, el hombre nunca es el fin. Claro, los dioses pueden tenerle cariño a los hombres, ¿no? Pero en el fondo son como seres inferiores que siempre van a quedar en el mismo nivel inferior en el que están, ¿no? Bueno, salvo algún héroe especial que quizás será divinizado y asumido al Olimpo, ¿no? Pero no es eso digamos, no es eso el fin general. En cambio aquí sí, ¿no? El fin es como, o sea, el hombre es creado
para descansar en Dios, pero eso implica un ser elevado al mismo nivel de Dios, implica una divinización propiamente, ¿no? No es solo como una percepción de lo divino, sino que es un ascenso, es una divinización. Bueno, eso no lo alcanza a decir todavía acá, pero después lo dirá. Bien. Yo quería ahora saltar, me repito, entonces lean, yo bueno, el libro recomiendo leerlo entero porque el libro es muy bonito, pero así como selección que más directamente, más directamente recomiendo es leer aquí los primeros 6 capítulos del libro primero y después nos saltaríamos en cambio al libro tercero. En el segundo también hay cosas bien interesantes, ¿eh? Pero para comentarlo aquí ahora vamos a saltarnos al tercero. Oh no, me arrepentí. Vamos a leer un pedacito del segundo, porque el segundo tiene una paginita que es bien, bien interesante. Es un momento como intermedio entre la infancia y la juventud. Es como un momento de la adolescencia propiamente. Es el famoso robo de las peras, una de las narraciones más famosas de las confesiones. Cuando él con un grupo de compañeros deciden robarse unas peras. Y él entonces aquí hace toda una meditación de cuál fue el por qué deciden robar esas peras. Entonces bajen a la página 114 del libro impreso. Aquí sí, leamos en la página anterior al hurto de las peras porque como que primero da una descripción general de su situación en este momento. Hay un momento de interrupción en los estudios. Él es como adolescente, está, podríamos decir, lo que para nosotros sería como primero medio, algo así. Es adolescente, pero está obligado a interrumpir los estudios y eso entonces da como rienda suelta a todos los vicios, porque al no tener que estudiar, al no tener que ir al colegio, como que se dedica a perder tiempo, digamos, de las maneras más desordenadas. Tomémoslo del capítulo tercero, número 5. Como ven, hay capítulos y después numeritos dentro de los capítulos. Entonces, cuando lo citan, tienen que poner libro, capítulo y numerito. Por ejemplo, en este caso, libro segundo, capítulo tercero, párrafo 5. Pero basta que pongan 2,3,5. Bien, ¿quién se anima a leer? ¿Qué página era, profe? Disculpe. 114 del libro impreso. Venga, al tiro. Bien, ¿quién lee? Yo puedo leer, profe. Ya, muchas gracias. Capítulo 3, ¿cierto? Capítulo 3, donde dice en este mismo año. Ok, ya. En este mismo año subieron de interrumpir mis estudios de regreso a Madaura.
ciudad vecina, a la que había ido a estudiar literatura y oratoria, en tanto que se hacían los preparativos necesarios para el viaje más largo a Cartago, más por animosa resolución de mi padre que por la abundancia de sus bienes, pues era muy modesto munícipe de Tagaste. Pero ¿a quién cuento yo esto? No ciertamente a ti, Dios mío, sino en tu presencia cuento estas cosas a los de mi linaje, el género humano, cualquiera que sea la partecilla de él, que pueda tropezar con este mi escrito. ¿Y para qué esto? Para que yo y quien lo leyere pensemos de qué abismo tan profundo hemos de clamar a ti. ¿Y qué cosa más cerca de tus oídos que el corazón que te confiesa y la vida que procede de la fe? ¿Quién había entonces que no colmase de alabanza a mi padre, quien yendo más allá de sus saberes familiares, gastaba con el hijo cuanto era necesario para un tan largo viaje por razón de sus estudios? Porque muchos ciudadanos y mucho más ricos que él no se tomaban por sus hijos semejante empeño. Sin embargo, este mismo padre nada se cuidaba entre tanto de que yo creciera ante ti, o fuera casto, sino únicamente de que fuera diserto, aunque mejor dijera desierto, por carecer de tu cultivo. Oh Dios, único, verdadero y buen Señor de tu campo, mi corazón. Pero en aquel 16º año se hubo de imponer un descanso por falta de recursos familiares y, libre de escuela, hube de vivir con mis padres. Eleváronse entonces sobre mi cabeza las zarzas de mis lascivias, sin que hubiera mano que me ay, perdón, las arrancara. Al contrario, cuando cierto día me vio pubescente, ay, perdón, mi padre en el baño y revestido de inquieta adolescencia, como si se gozara ya, pensando en los nietos, fuese a contárselo alegre a mi madre, alegre por la embriaguez con que este mundo se olvida de ti, su criador, y ama en tu lugar a la criatura, y que nace del vino invisible de su perversa y mal inclinada voluntad a las cosas de abajo. Mas para este tiempo habías empezado ya a levantar en el corazón de mi madre tu templo y el principio de tu morada santa, pues mi padre no era más que catecúmeno y esto ¿Se de entiende esta hacía poco. palabra catecúmeno? No. ¿No? ¿Alguien? ¿Entiende? ¿No? Catecúmeno literalmente significa el que escucha. Son palabras griegas que se importan en esta época al latín porque el vocabulario cristiano venía del mundo oriental y el mundo oriental hablaba griego. Catecúmeno es el que escucha, en otras palabras, el que se está preparando para el bautismo. Mm, O sea, la mamá había convencido al papá a que se hiciera cristiano, pero todavía le faltaba porque tenía que hacer todo el catecismo, toda la escucha, digamos, y eso duraba años, era mucho más, se hacía mucho más seriamente que lo que se hace ahora. mm. Era una formación bien rigurosa antes de acceder al bautismo. Entonces el papá, claro, era catecúmeno, pero todavía está diciendo él, todavía le faltaba, digamos, estaba recién empezando a entender de qué se trataba, digamos. Bien, sigue nomás. Entiendo. Y esto de hacía poco. De aquí el sobresaltarse ella con un santo temor y temblor, pues aunque yo no era todavía cristiano, temió que siguiese las torcidas sendas por donde andan los que te vuelven la espalda, y no el rostro. Ay de mí, y me atrevo a decir que callabas cuando me iba alejando de ti. ¿Es verdad que tú callabas entonces conmigo? ¿Y de quién eran, sino de ti, aquellas palabras que por medio de mi madre tú, creyente, cantaste en mis oídos, aunque ninguna de ellas penetró en mi corazón para ponerlas por obra? Quería ella, y recuerdo que me lo amonestó en secreto con grandísima solicitud, que no fornicase,
y sobre todo que no adulterase con la mujer de nadie. Por estas reconvenciones parecíanme mujeriles, a las que me hubiera avergonzado obedecer. Mas en realidad tuyas eran, aunque yo no lo sabía, y por eso creía que tú callabas y que era ella la que me hablaba, siendo tú despreciado por mí en ella, por mí, su hijo, hijo de tu sierva y siervo tuyo, que no cesabas de hablarme por su medio. Pero yo no lo sabía, y me precipitaba con tanta ceguera que me avergonzaba entre mis coetáneos de ser menos desvergonzado que ellos, cuando les oía jactarse de sus maldades y gloriarse tanto más cuanto más torpes eran, agrandando hacerlas no solo el deleite de las mismas, sino también por ser alabado. ¿Qué cosa hay más digna de vituperio que el vicio? Y sin embargo, por no ser vituperado, me hacía más vicioso. Y cuando no había hecho nada que me igualase con los más perdidos, fingía haber hecho lo que no había hecho, para no parecer tanto más abyecto cuanto más inocente y tanto más vil cuanto más casto. He aquí con qué compañeros recorría yo las plazas de Babilonia, y me revolcaba en su cieno, como en cinamomo y ungüentos preciosos, y en medio de él, para que me adhiriese más tenazmente, pisoteábame el enemigo invisible y me seducía, por ser yo fácil de seducir. Ni aun mi madre carnal, que había comenzado a huir ya en medio de de Babilonia, pero que en lo demás iba despacio, cuidó, como antes lo había hecho aconsejándome la pureza, de contener con los lazos del matrimonio aquello que había oído su marido de mí y que ya veía me era pestilencial y en adelante me había de ser más peligroso. Si es que no se podía cortar por lo sano, no cuidó de esto, digo, porque tenía miedo de que con el vínculo matrimonial se frustrase la esperanza que sobre mí tenía, no la esperanza de vida futura que mi madre tenía puesta en mí, sino la esperanza de las letras, que ambos a dos padre y madre deseaban ardientemente. El padre porque no pensaba casi nada de ti, y sin muchas cosas vanas sobre de mí. La madre porque consideraba que aquellos acostumbrados estudios eh, de la ciencia no solo no me habían de ser estorbo, sino de no poca ayuda para alcanzarte a ti. Así lo mm, conjeturo yo ahora al recordar en cuanto me es posible las costumbres de mi padre. Por esta razón me aflojaban también las riendas para el juego más de lo que permite una moderada severidad, dejándome ir tras la disolución de mis varios afectos, en todos los cuales había una obscuridad que me interceptaba. Oh Dios mío, la claridad de tu verdad, y cómo de mi grosura brotaba mi iniquidad. Así, para un poquito porque aquí ya hay suficientes cosas. ¿Qué es interesante acá? ¿Qué les llamó la atención? Dice muchas cosas. El texto es muy denso, porque va, bueno, va narrando los hechos, pero además los va interpretando, ¿no? O sea, les va dando como el significado que tenían los hechos en ese momento, pero además el significado que tienen a posteriori, vistos después, con la sabiduría que él tiene en el momento que está narrando, ¿no? ¿Cuál es entonces Ah, como el contexto general? a mí me llamó la atención la parte en donde él aplica así como eso que usted habla, de que decía, ¿por qué Dios callaste antes? Como que si, por qué no se manifestó Dios en su vida, siendo su mamá creyente? Pero después él mismo se da cuenta de que no porque le hablara como directamente, como de la manera que el hombre quería, no significaba eso que Dios no le hablara, sino es que después cuando ya maduró se dio cuenta de que le hablaba a través de la madre y que siempre estuvo Exacto. con él. Como que Dios
no se manifiesta de la forma en la que uno siempre cree o de la forma que uno quiere, pero sí, bueno, para los que creen sí está. Claro, porque en el fondo Dios, claro, en el fondo Dios lo que hace es un juego, es un juego muy delicado porque nos deja libres, porque claro, si Él se manifestara en forma directa, en cierto modo ya no seríamos libres, porque claro, si ves en directo que, que Dios, claro, te está exigiendo algo y no puede ser sino Él directamente, entonces, en cierto modo eso coartaría el libre albedrío. Dios nos crea libres, por eso habla, pero en formas, claro, como en formas encubiertas, ese es el juego. Y claro, en ese momento él estaba hablando por medio de la madre, pero él en el fondo la despreciaba, claro, en el fondo le parecieron consejos mujeriles, o sea, cosas que dicen las mamás, pero las mamás que son como exageradas, ¿no? Pero en el fondo no hay que hacerles caso, ¿no? ¿Qué cosa le decía la mamá en concreto? Que no cometiera adulterio ni fornicar, que no tuviese relaciones. Claro. ¿Qué significa fornicar? Ah, es una palabra que está un poco pasada de moda, ¿no? Pero no sé si se usa mucho. ¿Qué significa fornicar? ¿Tener sexo? Pero digamos fuera del matrimonio. O sea, tener sexo de manera fuera de una relación eh, matrimonial, ¿no? En cambio, adulterar es algo evidentemente peor, porque es no solo fuera del matrimonio, sino que con alguien, con una mujer que está casada, ¿no? Em, entonces, bueno, después él hablará más de ese tema de ese tema de la castidad, pero por el momento se concentra en todas las maldades que hacía con sus compañeros, maldades de diferente tipo, ¿no? Y es interesante que hay una especie de competencia, ¿no? A quién es el más, a quién tiene más vicio, ¿no? Incluso cuando no hacía maldades, las inventaba para poder competir, ¿no? Y jactarse de eso con sus compañeros, ¿no? Entonces, una especie claro, de inversión de la... O sea, es siempre el tema, como ven, el tema de fondo es siempre esto de la alabanza o de la gloria, el que como que quería ser alabado por sus compañeros, ¿no? Pero eso se puede torcer de forma tal que se produce, ¿no? Se empieza a producir una competencia en quién es más malo, ¿no? Y a veces me daba vergüenza, en el fondo, haberme portado bien, ¿no? Si cuando me portaba bien, no lo decía porque me daba vergüenza, ¿no? Y eso es algo evidentemente muy común, ¿no? ¿Por qué lo cuenta? Bueno, al comienzo del relato dice eso, ¿no? ¿Por qué estoy contando todo eso? ¿Por qué Dios te estoy contando todo eso? En el fondo no te lo cuento a ti porque no es porque tú lo necesites saber, ¿no? Sino realmente lo que hago es contarlo a los de mi linaje, o sea, a los otros seres humanos, para que yo y quien lo leyere pensemos de qué abismo tan profundo hemos de clamar a ti. O sea, para mostrar qué tan bajo, o sea, de qué tan bajo nosotros los seres humanos tenemos que clamar a Dios para ser como liberados, ¿no? Y evidentemente que esto tiene un efecto, o sea, el hecho que él, imagínense que cuando él está escribiendo esto, él ya es obispo, él es obispo, todos lo conocen, es un personaje público que predica en la iglesia todos los días, ¿no? Y comenta estas cosas de sí mismo, una cosa que es una cosa rarísima, digamos. Pero el efecto que tiene, o sea, hay que tener una fuerza, como una valentía que es difícil que muy poca gente ha tenido, ¿no? Pero el efecto que eso tiene evidentemente es explosivo, porque las personas
en el fondo logran entender de que no, que la verdadera estrategia no consiste en ocultar eso, sino que precisamente al reconocer eso y al tomar contacto con eso, uno entiende dónde está, qué tan bajo está, de dónde tiene que clamar, porque siempre en nosotros hay como un desnivel entre lo que nosotros nos imaginamos que somos y tendemos a aparentar eso a lo que nosotros somos realmente, ¿no? Nos ponemos imaginariamente en un nivel superior al real y después intentamos además recitar esa parte con los demás, con el mundo circunstante, ¿no? Pero tomar contacto con la realidad verdadera del nivel en que estamos, que tan bajo estamos, eso no es fácil, ¿no? Y que lo haga una persona públicamente, entonces tiene un efecto explosivo, tiene un efecto revolucionario en quien lo escucha, porque le permite reconocer él mismo de dónde tiene que clamar, ¿no? Eso también, detrás de todo eso, siempre están los salmos. Aquí está la frase, el famoso salmo del Salmo 50 que dice, no, perdón, no, es otro, está el 50, otro salmo, no me acuerdo, que dice, desde lo profundo clamo a ti, de profundis, desde la profundidad, o sea, del nivel realmente bajo, he caído realmente abajo, ¿no? Mucho más bajo de lo que me gustaría imaginar. Entonces recorría con mis compañeros las plazas de Babilonia. Bueno, todo esto está lleno de símbolos bíblicos, obviamente, ¿no? ¿Qué es Babilonia y qué representa? ¿Qué es Babilonia? Digo en un nivel literal, literalmente, ¿qué es Babilonia? Uy, este perro no se queda nunca callado. ¿Nunca han escuchado hablar de Babilonia? ¿Se refiere a la ciudad? ¿Ah? ¿Se refiere a la ciudad? A la ciudad de Babilonia, ¿sí? ¿Por qué es importante Babilonia? ¿Dónde está? ¿O dónde estaba? Bueno, ahora está en la ruina, digamos. ¿Dónde estaba? En Mesopotamia, Mesopotamia, exacto, ¿sí? ¿Y ujú, por qué es importante? porque era famosa por la riqueza que tenía. Claro, es la capital de uno de los grandes imperios, ¿no? Del Antiguo Oriente, que fueron contemporáneos digamos, al antiguo pueblo de Israel. Pero Babilonia además fue especialmente importante para Israel porque los babiloneses en un momento dado conquistaron Israel, ¿no? O sea, el imperio babilonés conquistó Israel e incluso destruyó el templo de Jerusalén, el templo construido por el hijo de David, por el rey Salomón, y deportó a Mesopotamia una buena parte, digamos, de la población activa de los israelitas. Entonces fue uno de los grandes traumas del pueblo de Israel, la deportación a Babilonia. Y entonces Babilonia pasa a ser como arquetípicamente un poco el símbolo del mal, digamos, ¿no? El símbolo digamos, el lugar donde Israel es trasladado fuera de su patria, por lo tanto, el lugar del mal, el lugar de la perdición, podríamos decir, ¿no? Además, Babilonia tiene también una asonancia etimológica con Babel, con la torre de Babel. Esta palabra Babel en hebreo significa confusión. Entonces es como la confusión que crea el mal, ¿no? Entonces las plazas de Babilonia simboliza el mal. La madre dice, bueno, en las plazas de Babilonia, etcétera, claro, yo me revolcaba en su cieno como en cinamomo y ungüentos preciosos. Claro, los ungüentos preciosos, el cinamomo, los ungüentos, las especias, todos los productos de lujo que se consumían en la capital del Imperio Babilonio son siempre símbolos en el fondo de esta. Ay, señor, este perro. Voy a intentar cerrar acá.
¿Qué hora es todo esto? Uy, ya son las 8:05. Vamos a terminar este capítulito. Es interesante que después con esta imagen de Babilonia él relaciona también la mamá, ¿no? Porque ella estaba evidentemente en otro nivel con respecto a él, porque ella había empezado a huir de Babilonia, ¿no? Ella había comenzado a huir de Babilonia, que evidentemente es un recuerdo de la vuelta del pueblo de Israel de Babilonia, de cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud babilonés por los persas, porque cuando después llegaron los persas dieron permiso a los israelitas que volvieran a Israel, ¿no? Entonces esta liberación de Babilonia evidentemente pasa a ser una alegoría ética, ¿no? Significa entonces la vuelta a la patria y por lo tanto el retorno al bien, a la prosperidad, en un sentido, en este caso, ético, espiritual, ¿no? Pero interesante que dice, claro, ella estaba en otro nivel porque ella estaba ya de vuelta de Babilonia, mientras que yo estaba en pleno entusiasmo dentro, en el centro de Babilonia, ¿no? Ella estaba como en la periferia, porque estaba huyendo, estaba saliendo, pero no había salido del todo, estaba en este nivel intermedio, ¿no? Porque claro, ella se preocupaba por mí, pero tenía igual ciertos prejuicios terrenales, porque en el fondo no se preocupaba, por ejemplo, de que yo me casara, por ejemplo, que me ordenara la vida como sentimental, y dejaba en el fondo que yo me también siguiera con este desorden en este aspecto. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué no me aconsejaba que me casara, por ejemplo? Que podría haber sido encontrar un orden. Dice, no cuidó de esto porque tenía miedo de que con el vínculo matrimonial se frustrase la esperanza que sobre mí tenía, la esperanza de las letras que ambos padre y madre deseaban ardientemente. O sea, en el fondo por la carrera, porque casarse hubiera significado, en el fondo, renunciar a un ascenso social, digamos. Y entonces es mejor, bueno, toleremos todo este desorden, pero con tal de que termine su carrera, en el fondo, y pueda entonces aspirar como a un ascenso social, ¿no? Entonces claro, es este problema como dilema ético que es importante, ¿no? Él está en una situación muy mala, pero la vamos a tolerar, digamos, por este fin. Y bueno, además él le atribuye a la madre también una intención más, no al padre, pero hacia la madre, una intención más noble sobre esto, porque las letras después podrían ayudarlo también en el tema de la fe, como a volver a encontrar la fe, ¿no? Si hubiera estudiado más. Y bueno, probablemente en eso sí, tuvo razón. Ahora viene el hurto, pero no sé si están cansados. Esto del hurto es muy interesante. ¿Quieren seguir otro poquito o están cansados? ¿Qué dicen? ¿Quieren seguir otro poquito? Son... habría que leer como unas 5 paginitas. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Se animan? Ya, leamos 3, ¿va? Y después resumimos el resto. Quizás podría leer. ¿Quién se anima? ¿Quién no ha leído? ¿En Miguel qué parece que no ha página leído. Ah, no, estamos? Paula. Paula no ha leído.
¿Qué página quedamos, profe? 118 sería el capítulo cuarto. 110. Mm, donde dice ciertamente. Sí, ahí. Ya, un segundo, que es como rarita esta letra. ¿No se lee bien? Mm, mm. Sí, em, le doy nomás. Sí, parte nomás. Mm, Ciertamente, Señor, que tu ley castiga el hurto, ley de tal modo escrita en el corazón de los hombres que ni la misma iniquidad puede borrar. ¿Qué ladrón hay que sufra con paciencia a otro ladrón? Ni aun el rico tolera esto al forzado por la indigencia. También yo quise cometer un hurto, y lo cometí, no forzado por la necesidad, sino por penuria y fastidio de justicia y abundancia de iniquidad, pues robé aquello que tenía en abundancia, y mucho mejor. Ni era ni era el gozar de aquello lo que apetecía en el hurto, sino el mismo hurto y pecado. Había un peral en las inmediaciones de nuestra viña cargado de peras, que ni por el aspecto ni por el sabor tenía nada de tentadoras. Ahora, in- intempestiva de la noche, pues hasta entonces habíamos estado jugando en las eras. Según nuestras malas costumbres, nos encaminamos a él con ánimos de sacudirle y vendimiarle unos cuantos jóvenes pésimos. Y llevamos de él em, aquí está, grandes cargas, no para regalarlo, no para regalarnos, sino más bien para tener que echárselas a los puercos, aunque algunas comimos, siendo nuestro deleite hacer aquello que nos placía por el hecho mismo que nos estaba prohibido. He aquí, Señor, mi corazón, he aquí mi corazón, el cual tuviste misericordia cuando estaba en lo profundo del abismo. Que este mi corazón te diga que era lo que allí buscaba para ser malo de balde, y que mi maldad no tuviese más causa que la maldad. Fea era, y yo la amé. Amé el perecer, amé mi defecto, no aquello por lo que faltaba, sino mi mismo defecto. Torpe alma mía, que saltando fuera de tu base ibas al exterminio, no buscando algo de en la ignominia, sino la ignominia misma. Así, Es- comentemos un poquito esto, porque aquí está diciendo algo interesante, ¿no? Que bueno, el hecho es simple, con estos amigos así desordenados, una noche decidieron ir a robar estas peras, que no eran buenas, tampoco se las comieron, quizás algunas sí, pero la mayoría se las echaron a los chanchos, y entonces él se pregunta en el fondo, ¿por qué? ¿No? O sea, porque ¿qué amó? Porque a él le gustó hacer esto, pero no porque le gustaban las peras, sino lo que le gustó fue el mismo robo. O sea, la misma, en el fondo, desobediencia a la ley, digamos, la ley de Dios y, que está escrita en el corazón de los hombres, o sea, la ley natural, que la ley que prohíbe el hurto, que es una ley natural que todo ser humano en el fondo conoce, más allá en el fondo, más allá de la religión, claro, es ley de Dios, pero que Dios ha inscrito en la naturaleza, ¿no? Humana. Y entonces, en el fondo, ¿por qué robé? O sea, lo que me gustó fue el mismo hurto. No, no me gustó lo que estaba robando. Porque en el fondo, si le hubiera gustado, claro, si hubiera robado las peras porque le gustaban las peras, como que sería fácil de entender, ¿no? Pero la pregunta aquí es, ¿por qué me gustó el propio robo? O sea, el propio
el propio portarme mal, ¿no? Que mi maldad no tuviese más causa que la maldad, o sea, pareciera que está amando como la maldad por sí misma, ¿no? Fea era la maldad y yo la amé. ¿Cómo se explica que se ame algo feo, ¿no? Porque las peras en sí son algo bueno y entonces se explica que uno, o sea, el ladrón, digamos que en el robo normal, el ladrón no ama el robo, sino que ama lo que roba, que en sí mismo es bueno, ¿no? Pero aquí, si bien el robo no es tan grave, porque no está robando algo tan valioso, digamos, pero lo grave es que está amando el robo mismo. Eso es lo que no, como que no logra entender del todo y entonces empieza una reflexión sobre eso. Eh, leamos un poquito entonces la meditación que hace el quinto. ¿Quieres seguir tú misma? Si nadie más quiere, o si no les molesta que me trago. A no ser que alguien te quiera relevar. ¿No? ¿No? ¿Miguel, quizá? Todavía no te hemos escuchado. ¿No? Si quiere que lea, El, toca el quinto. ya, lo leo yo entonces. ¿Ya? Pero esos dos, o sea, ese párrafo, ¿no? Eh, sí, lee el quinto y después quizá alguien te puede relevar. Donde dice todos los cuerpos Ya. que son hermosos. Todos los cuerpos que son hermosos, como el oro, la plata y todos los demás, tienen, en efecto, su aspecto grato. En el tacto carnal interviene por mucho la congruencia de las partes y cada uno de los demás sentidos percibe en los cuerpos cierta modalidad propia. También el honor temporal y el poder mandar y dominar tiene su atractivo, de donde nace la avidez de venganza. Sin embargo, para conseguir todas estas cosas no es necesario abandonarte a ti, ni desviarse un ápice de tu ley. También la vida que aquí vivimos tiene sus encantos, por cierta manera suya de belleza y por la correspondencia que tiene con las inferiores. Cara es, finalmente, la amistad de los hombres por la unión que hace de muchas almas con el dulce nudo del amor. Por todas estas cosas y otras semejantes se peca, cuando por una inclinación inmoderada a ellas, no obstante que sean bienes ínfimos, son abandonados los mejores y sumos, como eres tú, Señor, Dios nuestro, tu verdad y tu ley. Cierto que también estos bienes ínfimos tienen sus deleites, pero no como los de Dios, hacedor de todas las cosas, porque en él se deleita el justo y hallan sus delicias los rectos de corazón. Esta es la razón porque cuando se inquiere la causa de un crimen, no descansa uno hasta haber averiguado qué apetito de los bienes que hemos dicho ínfimos o qué temor de perderlos pudo moverle a cometer. Hermosos son, sin duda, y apetecibles, aunque comparados con los bienes superiores y beatíficos, son viles y despreciables. Uno comete un homicidio. ¿Por qué habrá sido? ¿Porque amó a la esposa del muerto o su finca? ¿O porque quiso robar para tener con qué vivir o temió sufrir de él otro tanto o bien herido? ¿Ardió en deseos de venganza? ¿Acaso hubiera cometido el crimen sin motivo por solo el gusto de matar? ¿Quién lo podrá creer? Porque aún de cierto hombre sin entrañas y excesivamente cruel, de quien se dijo que era malo y cruel de balde, se añadió, sin embargo, el motivo, para que la ociosidad no embotara su mano o el sentimiento. Más si todavía indagares, ¿por qué esto es así? Te diré que para con aquel ejercicio de crímenes, tomada de la ciudad, consiguiese honores,
poderes y riqueza, y careciese del miedo a las leyes y de los apremios de la vida, causados por la escasez de su patrimonio y de la conciencia de sus crímenes. Así pues, ni aun con el mismo Catilina amaba sus crímenes, sino otra cosa por cuyo motivo los hacía. Bien, ¿te cansaste? ¿Quieres que alguien más siga? No sé si alguien quiere. ¿Ah? ¿Quién quiere Si seguir? alguien quiere. ¿Ah? ¿Quién no ha leído? ¿Sofía? No está Sofía. No. Sigue nomás entonces. Hace el último esfuerzo. Claro, Lee el sexto. Y con eso terminamos. ya. Pues, pues, ¿qué fue entonces lo que yo, miserable de mí, amé en ti, oh hurto mío, oh crimen nocturno mío de mis 16 años? Porque no eras hermoso, siendo un hurto. Pero es que eres algo para que yo hable contigo. Las hermosas eran las peras, aquellas que robamos por ser criaturas tuyas. Oh, el más hermoso de todos, criador de todas las cosas, Dios bueno, Dios sumo bien Dios sumo bien y verdadero bien mío. Hermosas eran aquellas peras, pero no eran estas lo que apetecía a mi alma miserable. Abundancia de ellas tenía yo y mejores, pero arranquélas del árbol por solo el hecho de hurtar, pues apenas las cogí, las tiré, gustando en ellas solo la iniquidad de la que me gozaba, con fruición, porque si alguna de aquellas entró en mi boca, solo el delito las hizo sabrosas. Y ahora pregunto yo, Dios mío, ¿qué era lo que me deleitaba en el hurto? Porque yo no encuentro ninguna hermosura en él. No digo ya como la que brilla en la justicia y prudencia, pero ni aun siquiera como la que resplandece en la inteligencia del hombre, o en la memoria y en los sentidos, o en la vida vegetativa, ni cómo son bellos los astros hermosos en sus cursos y la tierra y el mar llenos de vivientes que nacen para sucederse unos a otros. Ni siquiera como la defectuosa y umbrátil hermosura de los engañadores vicios, porque la soberanía imita la solicitud, mas tú eres el único sobre todas las cosas. Oh Dios excelso. Y la ambición, ¿qué buscas siendo, sino honores y gloria, siendo tú el único sobre todas las cosas digno de ser honrado y glorificado eternamente? La crueldad de los tiranos quiere ser temido. Pero ¿quién ha de ser temido sino el solo Dios, a cuyo poder nadie en ningún tiempo, ni lugar, ni por ningún medio puede sustraerse ni huir? Las blanduras de los lascivos provocan al amor, pero nada hay más blando que tu caridad, ni que se ame con mayor provecho que tu verdad. Sobre todas las cosas, hermosa y resplandeciente, la curiosidad parece afectar amor a la ciencia. Siendo tú quien conoce sumamente todas las cosas, hasta la misma ignorancia y estulticia se cubren con el nombre de sencillez e inocencia, porque no haya nada más sencillo que tú. ¿Y qué más inocente que tú, que aún el daño que reciben los malos les viene de sus malas obras? La indolencia apetece el descanso. ¿Pero qué descanso cierto hay fuera del Señor? El lujo apetece ser llamado saciedad y abundancia, mas tú solo eres la plenitud y la abundancia indeficiente de eterna suavidad. La prodigalidad vístese con capa de liberalidad, pero solo tú eres el verdadero y liberalismo dador de todos los bienes. La avaricia quiere poseer muchas cosas, pero tú solo las posees todas. La envidia cuestiona sobre excelencias, pero ¿qué hay más excelente que tú? La ira busca la venganza. ¿Qué venganza más justa que la tuya? El temor se áreas a lo que uno ama y desea tener seguro. Mas, ¿qué en ti de nuevo o repentino? ¿Quién hay que te arrebate lo que amas? ¿Y en dónde sino en ti se encuentra la firme seguridad?
la tristeza, y no quisiera se le quitase nada, como nada se te puede quitar a ti. Así es como fornica el alma, cuando es apartada de ti y busca fuera de ti lo que no puede hallar puro y sin mezcla, sino cuando vuelve a ti. Perversamente te imitan todos los que se alejan y alzan contra ti, pero aún imitándote, así indican que tú eres el creador de toda criatura y por tanto que no hay lugar a donde se aparte uno de modo absoluto de ti. Pues, ¿qué fue entonces lo que yo amé en aquel huerto, o en qué imité siquiera viciosa e imperfectamente a mi Señor? ¿Acaso fue en deleitarme obrando contra la ley engañosamente, ya que no podía por su fuerza, simulando cautivo una libertad manca, en hacer impunemente lo que estaba prohibido? Imagen tenebrosa de tu impotencia, no, de tu omnipotencia. Omnipotencia. He aquí el siervo que huyendo de su señor consiguió la sombra, oh pobredumbre, oh monstruo de la vida y abismo de la muerte. ¿Es posible que me fuera grato lo que no me era lícito, y no por otra cosa, sino porque no me era lícito? Bien, bien, es muy interesante esta página. ¿Cuál es aquí el tema clave? ¿Qué está diciendo con todo este elenco de cada uno de los vicios, ¿no? La ambición, la crueldad, la blandura, etcétera, etcétera. Todos los vicios, en el fondo, ¿qué es lo que tienen en común? Que finalmente le da la clave para dar la respuesta de por qué robó las peras por el puro gusto de robarlas. O sea, por qué amó el hurto solamente porque estaba prohibido, en el fondo, solamente porque era malo, porque pareciera ser que está amando como el mal en sí mismo, pero eso es imposible, porque el mal considerado en sí mismo eh, no es. De hecho, él parte diciendo eso, ¿no? Porque no eras hermoso siendo un hurto, pero es que eres algo para que yo hable contigo, porque en el fondo, al ser algo negativo, en estricto rigor pareciera que no es, que no tiene ser, que no tiene sustancia, ¿no? Y sin embargo, sí hay un motivo, ¿no? Hubo un motivo, uno no hace nada por nada, digamos, sin motivo. De hecho, cuando se busca quién cometió un crimen, siempre el juez busca cuál fue el móvil, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un móvil. Y el móvil siempre tiene que ser algo bueno, tiene que ser algo, ¿no? Porque no podemos desear la nada, no podemos desear lo que no es, ¿no? La simple falta, ¿no? Lo que queremos es siempre algo positivo, ¿no? En cada uno de los vicios, ¿cuál es el mecanismo en el fondo de los vicios? ¿Por qué caemos en estos comportamientos? La indolencia, el lujo, la prodigalidad. Siempre estamos buscando algo. En el fondo, el tema común es que de una u otra forma siempre estamos queriendo imitar a Dios, ¿no? O sea, buscamos la ciencia, pero ¿quién es el que sabe? O sea, podemos buscar la ciencia es algo bueno, pero podemos buscarla en exceso, o sea, podemos excedernos, ¿no? ¿Por qué? Porque de algún modo imitamos a Dios, que es el que sabe todo, ¿no? La crueldad de los tiranos quiere ser temida, pero ¿quién ha de ser temido sino el solo Dios? O sea, ¿por qué queremos ser temidos? Porque en el fondo Dios es temido, o sea, siempre queremos ser como Dios. Es un mecanismo aparentemente antiintuitivo, porque pareciera que el cometer el pecado es rebelarse contra Dios, pero resulta que en el mismo rebelarse contra Él, lo copiamos a Él, que queremos ser como Él. En el fondo, rebelarse contra Él es querer ser como Él, querer ponernos en el lugar de Él, ¿no?
La prodigalidad vístese con capa de liberalidad, pero solo tú eres el verdadero dador de todos los bienes, ¿no? Si damos demasiado para aparentar, etcétera, pero ¿quién es el que da? Dios, ¿no? Entonces, siempre estamos queriendo como nuestro desorden sale de esta como imitación desordenada de Dios, ¿no? Así es como fornica el alma. Esto en el fondo es fornicación, ¿no? O sea, la fornicación en el sentido literal como sexual, en el fondo es una metáfora, representa, ¿no? lo que es como la fornicación espiritual. O sea, en el fondo adulterar, ¿no? Lo que es la verdadera relación con Dios, ¿no? Invertirla como el orden del amor, queriendo a la criatura más que a Dios, ¿no? Pero no es tanto como amar la criatura en sí misma, sino amarla, querer tener con la criatura la misma relación que Dios tiene con la criatura, como si nosotros fuéramos Dios. Ese es el origen, en el fondo, del mal, del pecado. Y lo resume aquí en estas líneas finales, ¿no? ¿Qué fue entonces lo que yo amé en aquel huerto? ¿O en qué imité, siquiera viciosamente, a mi Señor? ¿Acaso fue en deleitarme obrando contra la ley engañosamente, ya que no podía por fuerza, simulando cautivo una libertad manca, en hacer impunemente lo que estaba prohibido, imagen tenebrosa de tu omnipotencia? En el fondo estaba ahí la imagen, o sea, la contraimagen de la omnipotencia. O sea, quise hacerlo para mostrar que yo podía hacer lo que yo quería, ¿no? Y eso es como un imitar la omnipotencia, querer ser como Dios. Entonces, en el fondo, violar la ley de Dios, no tanto porque me gusta eso que la ley en ese momento me prohíbe, sino algo mucho peor. En el fondo, para mostrarle a Dios, yo hago lo que yo quiero. O sea, yo quiero ponerme en el lugar de Dios, ¿no? Imagen tenebrosa de tu omnipotencia. Es propiamente en el fondo es la esencia de lo diabólico, ¿no? Lo que hace el diablo es eso, es como querer ponerse en el lugar de Dios y que lo adoren a Él, ¿no? Oh monstruo de la vida y abismo de la muerte. Bien, y con esto terminamos porque ya es súper tarde. No sé si hay alguna última inquietud o pregunta o reflexión. ¿No? Bien. Sigan leyendo en los momentos de relax, aquí las confesiones. Y la próxima vez vamos a leer un poco del libro, vamos a leer tercero y cuarto, básicamente, porque no creo que nos dé para más. Libro tercero y cuarto. Si pueden, lean todo hasta el libro cuarto. No son tantas páginas. Bien. Hasta la próxima entonces. Un gusto. Nos Que vemos, estén, profe. que estén bien. Ya, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao.